Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presenta. Retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Gracias a todos de verdad por continuar conmigo en esta serie que hemos venido trabajando, Religión o Fe. Es una serie que tiene mucho que ver con áreas del conocimiento humano. El primero, pues el conocimiento religioso, lo que tiene que ver con la religión, pero también tiene mucho que ver con la filosofía. Los que han estudiado religión saben que hay perspectivas que la filosofía toca acerca de la religión y que muchas corrientes filosóficas de repente se dan su golpe con la teología. Por ejemplo, cuando hablamos de existencialismo, que es una corriente religiosa, determinismo, que es otra corriente religiosa, y otras por el estilo, al plantearse chocan con la parte teológica. Es decir, la Biblia tiene que dar respuesta a eso. Y esta serie nos ha ayudado a nosotros a transitar por algunos temas un tanto controversiales. La controversia, la discusión, las disparidades de ideas. Y no solamente la teología con el mundo que es adverso a las cosas de Dios, sino que aún es controversial dentro de la misma teología, dentro de los mismos creyentes, dentro de los mismos cristianos, para tocar el punto más específico, es controversial. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, uno se encuentra con esos avatares y esas controversias, muchos concilios, muchos teólogos, muchas reuniones verdaderamente controversiales para resolver algunos temas relacionados con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y ha sido una carrera terrible el asunto de la teología, sus acuerdos, sus desacuerdos, sus amores y sus desamores. Entonces, esto es controversial histórica y teológicamente. Es un camino largo y que lo que más me llama la atención es que eso no ha terminado. Seguimos en la controversia, seguimos en la discusión de los grandes temas relacionados con Dios, relacionados con la Biblia, la palabra del Señor. Por eso nos hemos dedicado a tocar algunas palabras claves. Y la primera de ellas fue la palabra religión. Y tuvimos una larga charla acerca de esta palabra. Luego hablamos y definimos la palabra fe. Y más adelante hablamos de la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a conversar acerca de la gracia de Dios, que está precisamente vinculado con una gran doctrina, diríamos que el centro de todo este asunto, que es la doctrina acerca de la salvación. Hay una relación muy importante entre gracia y salvación. De hecho, dos grandes teólogos, como fue Calvino y Arminio, ellos en esta discusión llegaron a establecer tremendas diferencias acerca de la doctrina de la salvación. Pero cuando uno ve y los lee, llegamos a la conclusión de que ellos estaban de acuerdo en lo que a la salvación se refiere, que es por gracia. Esa fue su gran conclusión. Cuando los vemos por separado, llegamos a que ellos realmente estaban de acuerdo en que la salvación es por gracia. De manera que es oportuno dentro de esta serie hablar de la gracia de Dios. Y es importante que cuando hablemos de la gracia mencionemos en su completa expresión, la gracia de Dios. ¿Por qué es oportuno? Bueno, porque es uno de los puntos controversiales. Algunos han llamado, por ejemplo, en estos extremos, la supergracia.
porque algunos de una manera ligera la mencionan, otros ignorando se burlan y hasta abusan de la gracia de Dios. ¿Cuáles son los límites que la misma gracia de Dios establece? ¿Y cuál es el objetivo entonces de la gracia de Dios? Bueno, la salvación. El objetivo de la gracia de Dios es la salvación a un precio que es el precio precisamente de la sangre de Cristo. Alguien ha dicho que a la vista de Dios somos pecadores de tres maneras. Número uno, somos pecadores por nacimiento, es decir, por herencia. El pecado de nuestros primeros padres nos alcanzó a nosotros, el pecado y su culpa. Pero la otra manera es por elección, una elección voluntaria, es decir, la gente voluntariamente repite esas conductas pecaminosas. Y la tercera es porque hay un veredicto divino, es decir, Dios lo estableció como una consecuencia del pecado, es decir, Dios establece un juicio por la consecuencia misma del pecado. Ahora, es por esta razón que mediante la ley, ese antiguo pacto, nosotros, el ser humano, no podía, y la historia lo revela así, no podía cumplir con la ley, porque la ley nos condena. Pero también, como lo vamos a ver más adelante, esa ley nos conduce a Cristo el Salvador. Uno de los grandes exponentes de la doctrina se le conoce como el gran desarrollador de la teología, es el apóstol Pablo. Y bueno, por algo el Señor escogió a este hombre, porque era un hombre disciplinado, un gran intelectual, de gran conocimiento. Y para entender esas cosas tan profundas, pues Dios escogió a este hombre, al apóstol Pablo. Y él escribiéndole a los hermanos efesios, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 10, hay cosas interesantes acerca del tema que vamos a tratar hoy, que es la gracia. Dice esta porción de la palabra: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga yo también, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí hay un cambio en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga misericordia, por su gran amor, diga amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 3 veces en este pasaje el apóstol Pablo toca la palabra gracia. 3 veces.
Y es importante partir de allí. Como quizá la mayoría de los que están aquí, de los que me escuchan a través de la radio, sepan, hoy nosotros vivimos bajo el pacto de la gracia, ese maravilloso sistema que Dios preparó de antemano para todos aquellos que se aproximan a Cristo Jesús. Ahora, antes que viniera la gracia, existió un sistema que se le conoce con el nombre de la ley. Fue un pacto, el viejo o antiguo pacto de Dios con los hombres. Y ese pacto realmente era un pacto de obras. Así que ese gran decálogo, más allá de los 10 mandamientos, había una larguísima lista de obras que las personas debían hacer para encontrar el perdón y la salvación. Así que aquí aplicaba más lo que el hombre tenía que hacer para ser salvo de lo que Dios debía hacer para salvarnos. Así que la salvación, de acuerdo al antiguo pacto, era por medio de las obras. Ahora, ¿qué se demostró a través de todo este proceso? Que esto era verdaderamente imposible. Por la misma naturaleza del hombre, como dice el apóstol Pablo. Guiado según la carne, movido según las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y a no ser entonces, por la gracia de Dios, nadie podía ser salvo. Es decir, si la gracia no hubiese aparecido, si Dios no hubiese hecho ese pacto con nosotros de gracia, pues indudablemente sería imposible que alguien se salvara. La ley, como les decía, tiene estas máximas. Si recibes, si obedeces, recibes recompensa. Si desobedeces a la ley, recibes maldición. Así que hay esas dos vertientes así. Nadie, según este planteamiento, podía guardar la ley. Todos estaban bajo maldición. Nadie podía vivir bajo la ley porque nadie podía guardar u obedecer todo ese bagaje de imposiciones. Si guardabas toda la ley, pero fallabas en una sola cosa, entonces te hacías culpable de toda la ley. Si ponemos un ejemplo, 10 mandamientos, si fallabas en uno, el efecto dominó te decía que había fallado en todos. Así que no había forma de cómo deslindarse de esas consecuencias. Ahora, en contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino un pacto de fe. Es más, en el pacto de la gracia tiene que ver más con el creer que con el hacer. Pero lo bueno es que el creer en la gracia te lleva al hacer. Es decir, el creer en la palabra, en una fe funda, entonces te lleva a la obediencia. Fíjense lo que desarrolla el apóstol Pablo, en este caso, el autor a los Hebreos en primera parte, en relación a que la ley no podía perfeccionar ni lidiar con el pecado. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto si, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, aquí se refiere a Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
¿Sabe a quién está escribiendo el autor de los Hebreos? ¿Cuál es el destinatario de este autor? Precisamente el pueblo judío. Y está tratando de aclararles este nuevo concepto que trajo Jesucristo, que es su gracia. Y ellos de toda la vida estuvieron acostumbrados, crearon un hábito a vivir según esa ley, la cual Dios reclamó una y otra vez su obediencia, pero para ellos fue imposible. Dice el apóstol Pablo que la ley no puede justificar al pecador. Escribiéndole a los Gálatas capítulo 2 versículo 16, dice entonces: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y entonces nos incluye: nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y hay aquí aclaratorias muy profundas. Y fíjense, estos dos pasajes tienen algo intencional. El primer pasaje tiene que ver con un destinatario muy específico, judíos, pueblo judío. Está tratando de aclararlos y atraerlos a una nueva visión de Dios para la salvación. Pero los destinatarios del segundo pasaje que tomamos, que es Gálatas, ahí habían cristianos, cristianos gentiles, pero también habían cristianos judíos, los llamados judaizantes. Y la carta a los Gálatas se conoce con el nombre de la Carta de la Libertad, porque había un conflicto, y era que los judaizantes, es decir, judíos convertidos al cristianismo, querían imponerle a los gentiles las normas que ellos traían aquí en su cabeza y en su costumbre. Y entonces por eso el apóstol escribe a los Gálatas de esta manera, para tratar de descontaminarlos de aquella influencia de los judaizantes. Ahora llegamos a un punto interesante aquí. Y son las preguntas que los humanos nos hacemos. Bueno, y si eso no tenía sentido, ¿para qué Dios estableció un pacto de ley? Pregúntele eso al que está a su lado, a ver qué le dice. Si, como dice Hebreos, era ineficaz, entonces ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de la ley? Estudiando un poco este asunto, conseguí unas 3 o 4 respuestas para eso. Número 1, proveer un patrón de justicia y rectitud. Una ley que tratara, escuche, que tratara de controlar el comportamiento humano, justicia y rectitud. Porque si no hay ley, ¿qué hay? Caos. Si no hay normas, ¿qué hay? Caos. Así que Dios comenzó a organizar a esta sociedad, comenzó a organizar a este país hebreo y les estableció una constitución. Y el primer punto era precisamente para regular comportamientos, establecer justicia y rectitud. Pero también tenía que ver con la relación de este pueblo con Dios. Así que el propósito también era revelar la santidad y la bondad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo le gusta a Dios que seamos? Y entonces la ley revelaba esos aspectos. Y un punto importante también, ¿para qué apareció la ley? Y ese propósito fue revelar, descubrir algo que se llama pecado. Pecado precisamente es una palabra cuyo significado es transgresión. Pecado es transgredir las normas de Dios. Así que escuchen bien, cuando había una norma y esa norma se violaba, entonces había pecado, se descubría el pecado. Y no solamente eso, sino que se descubría la condición humana, que no era otra cosa que traía la ley, que era revelar al hombre en su condición.
Y finalmente, la ley estaba preparando, escucha bien, la ley estaba preparando a este pueblo para tener un encuentro con alguien que era o que fuera superior a las letras, que fuera superior a la ley. Es decir, la ley estaba preparando al hombre para un encuentro con el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque es cuando uno llega al límite y no puede hacer más nada y se abre una puerta, una posibilidad. La gracia es la posibilidad que los seres humanos tenemos para tener un encuentro más directo con Dios a través de su Hijo Jesucristo y comenzar a disfrutar uno de los grandes dones y maravillas de ser un hijo de Dios, que es la libertad. Diga libertad. De manera pues que este último punto que encontramos aquí del propósito o la razón de ser de la ley es vital, porque nos está dando un vislumbre de lo que es la gracia de Dios. Este panorama de inconsistencia, de imposibilidad humana para agradar a Dios, para ser verdaderamente justos y equitativos, estaba preparando el ambiente para que apareciera entonces la gracia. Así que el viejo pacto, la ley, estaba en sus postrimerías para que con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, podamos entonces los humanos disfrutar de un nuevo pacto con Dios, que insistimos en este día, es la gracia de Dios. Ahora sí estamos entrando ya en lo que es la gracia, en sus definiciones. ¿Qué se entiende por gracia? ¿Es eso cuando a uno le dan algo y dice gracias? No, eso no es. Eso es agradecimiento. Gracia, en una definición teológica sencilla, es el acto misericordioso de Dios por el cual ofrece salvación y vida eterna, escucha bien, gratuita a todos los pecadores que ponen su fe en Cristo para ser salvos. Así que esta definición nos dice algunos aspectos importantes. La gracia proviene de Dios, la gracia es gratuita, la gracia tiene que ver con una fe del hombre hacia Dios, lo cual le genera salvación. Escucha bien. En los tratados de Dios, escuchen bien esto conmigo, en los tratados de Dios con el hombre siempre va a haber una participación doble. Es decir, Dios participa dándonos la palabra, dándonos el camino. Pero hay una parte humana donde asumes lo que Dios te establece o lo rechazas. La segunda cosa que vemos en todos estos tratados es que hay un condicionamiento. Dios coloca condiciones. Tus bendiciones están condicionadas a que creas. Si crees, recibes. Y la Biblia dice claramente, en el caso muy particular de la gracia o de la salvación por gracia, que es algo que tú debes asumir. Dios nos ha dado la gracia a través de Jesucristo, pero cada individuo la rechaza o la acepta. Cristo dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Así que hay una condición. La palabra final de estas que he mencionado es salvo, pero antes está ¿qué? Cree. Así que si quieres ser salvo, necesitas creer. ¿Están conmigo? En todo tratado, escuche, de Dios con los hombres, siempre va a haber una participación divina y una participación humana. Y aparte de eso, los humanos debemos asumir o no asumir lo que Dios está planteando en ese tratado.
Si asumimos, lo recibimos. Condiciones. La palabra griega para gracia es charis y significa sencillamente favor inmerecido. Así que la gracia se manifiesta en nosotros no porque seamos especiales, no porque no los merezcamos, porque nuestra condición pecaminosa, por nuestra naturaleza caída, no lo merecíamos. ¿Qué merecíamos? Castigo, juicio. Y es aquí donde la gracia trae un concepto maravilloso que se llama justificación. ¿Sabe lo que significa la justificación? De que alguien justo, perfecto, toma tus delitos y tus pecados y te hace justo. Eso se llama justificación. Bendito el nombre del Señor. Dios obrando por un hombre inmerecedor. Eso es gracia. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso saber que alguien tomó mi lugar en la cruz. Alguien tomó mi culpabilidad haciéndose culpable por mí para hacerme justo. En otras palabras, la muerte del justo por el injusto. Por eso es que como cristianos debemos valorar lo que hemos recibido. Tenemos que respetar lo que hemos recibido y no jugar con la gracia y la bendición del Señor. Al principio, cuando cité la carta a los Efesios, es porque allí el apóstol Pablo habla acerca de esta gracia que hemos recibido de parte de Dios y que nos da la salvación. Decía el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando leemos los versículos anteriores a ese, podemos entender que la gracia es el despliegue del amor. Por eso les pedí que repitieran esas palabras. Amor es el despliegue de misericordia, es el despliegue de perdón de Dios hacia una humanidad que no lo merecía. Pues Dios, dice el apóstol Pablo, me gustan estas palabras, pues Dios ofreció su perdón aún, dice el apóstol Pablo, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Lo merecíamos? No. Por eso siempre toda la honra y la gloria es para nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, porque solo Él ha pagado y ha dado los recursos para nuestra nueva vida. Bendito sea su nombre. La conclusión para terminar de comprender la gracia de Dios es que Dios ama al mundo pecador. Juan 3:16. Dios ama al mundo pecador. Como consecuencia de ese amor, Dios da un medio de salvación que se llama Jesucristo. Pero para eso, escuchen bien la secuencia, pero para eso el pecador debe creer. Porque esta salvación entonces tampoco, porque la gracia es automática, no, tú tienes que aceptarla, tienes que creerla. Y por fe, ese pecador recibe la salvación, que es la vida eterna. Esta secuencia que he planteado, usted sencillamente lo ve en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está, en esa secuencia,
en ese pasaje está esa secuencia. ¿Por qué tocar este asunto durante la serie Religión o Fe? Bueno, la respuesta es sencilla. Y creo que en la conferencia anterior toqué algunos puntos que hoy quiero revalidar. Son los extremos. Tenemos que hablar de este asunto porque son los extremos en que los humanos hemos tomado esta bendición de Dios. Y es necesario que los hombres y mujeres de Dios que enseñamos, hagamos con humildad las correcciones pertinentes o las orientaciones sobre el caso. Y he hablado entonces de extremos. Es lo que yo llamo mixtura de gracia, es decir, mezcla. Mezcla o mixtura de gracia y legalismo. Hay una mezcla allí, gracia y legalismo. Y lo que algunos suelen llamar el mal entendido de la gracia. Y esto ha sido análisis hechos por exégetas y por teólogos que han dedicado su vida al estudio de este aspecto tan importante. Insisto, como dije al principio, lo que estamos hablando hoy en día, lo que estamos hablando en esta mañana se sigue discutiendo. Y no se sigue discutiendo hoy, se viene discutiendo quizás desde el segundo siglo de la iglesia, en grandes sínodos, en grandes concilios, grandes teólogos, profundísimos, que leerlos hoy en día cuesta verdaderamente entenderlo. Así que llegamos a este punto, gracia y legalismo, una rara mezcla, le he colocado como título. Fíjense que el sufijo ismo que le he colocado al legalismo, hay una gran diferencia en la palabra legal y la palabra legalismo. Ese sufijo tiene que ver con conducta, actitud, tendencia. Así que cuando hablamos de legalismo, estamos hablando de una conducta, una tendencia a ir más allá de lo pertinente, más allá de lo normal. Por eso no es lo mismo decir ley que legalismo. La ley es el concepto. El legalismo es la tendencia a, en este caso, a llevar la ley, a aplicarla de manera totalmente literal. Fíjense algo interesante que estábamos viendo mi esposa y yo ayer en este documental. Y un especialista decía, pero bueno, el Corán dice esto y la Biblia dice esto. ¿No dice la Biblia acaso que el hijo que se da mucho al alcohol y le genera dolor a la familia? ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Llévalo a un centro de rehabilitación, ¿a qué? Apedréalo. Lo dice la Biblia. Y la mujer adúltera, ¿qué pasa también? Según la ley, ¿qué dice? Entonces, él decía, si tú pones los dos libros así, tú vas a encontrar que tanto el Corán como el Antiguo Testamento plantean acciones violentas para corregir el mal. ¿Están conmigo aquí? ¿Cuál es la gran diferencia entonces? La gran diferencia entre unos y otros, entre esa aplicación literal del Corán y la aplicación de la Biblia, la palabra de Dios, es que la Biblia plantea dos pactos. Un pacto de ley que feneció, ya no está en operación. Así que Jesucristo, oiga bien, cambió ese castigo literal, lo cambió por una cosa que se llama amor. La comprensión real del amor de Dios.
Por eso los cristianos no apedreamos a nadie. Y menos mal. Porque yo creo que ya tuvieron unos cuantos tuyuyos. Tuyuyo, palabra llanera para chichón. Diga chichón. Suena salchichón que no está por ahí. ¿Están conmigo esta mañana? Toca el que está a su lado y que le está siguiendo al pastor. Incluso, escuche bien, ni los judíos más ortodoxos apedrean. Mientras que los musulmanes radicales literalmente están aplicando el Corán. Le cortan los dedos, le cortan las manos a los ladrones, apedrean a estos, decapitan a las personas. Para ellos los infieles tienen que morir a menos que se conviertan. La conversión al Islam es compulsiva. Es compulsiva, es a juro. Si no te conviertes, haga así. Lo que oramos, como dicen en el otro término. Mientras que la gracia es gratuita, pero a su vez es voluntaria. Ahí la tienes. Ahí tienes el regalo de Dios. ¿Lo quieres? Recíbelo. Es lo mejor que puedes hacer. No recibir la gracia de Dios es estar en desgracia. Así que alguien que no tiene la gracia de Dios es un desgraciado. ¿Por qué les choca la palabra desgraciado? Un desgraciado es alguien que no tiene la gracia de Dios. Así que no se ofenda por eso. Claro, nosotros no vamos a andar por ahí diciéndole desgraciado, desgraciado, porque si usted anda con eso va a terminar en una desgracia. Dele un aplauso al rey. Yo decía en una de las conferencias anteriores el panorama de la primera iglesia, los conflictos que habían en la primera iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que nació en el contexto judío, culturalmente, históricamente, judío. ¿A cuántos de ustedes les cuesta cambiar? Levanten la mano los que les cuesta cambiar. Si hay alguno que no le cueste cambiar, lo necesito aquí para que... Porque cuando hablo de cambiar, estoy hablando en términos generales. Cambiar de casa, cambiar de carro, cambiar de comida. Algunos hoy hay unos que están molestos porque no pueden cambiar su menú. No están comiendo lo que, permítanme la grosería, lo que les da la gana. Están comiendo inganas. Esos son cambios, fíjense, cambios. Nos cuesta cambiar. Un pueblo que viene de toda una cultura de cientos de siglos, formados a una manera y ahora les plantean una nueva manera de vivir. Cambiar sus líderes ancestrales como Moisés, Abraham, por un desconocido llamado Jesús de Nazaret. Eso golpeaba la mentalidad judía. Y luego aquellos que entendían, entonces se quedaban dentro de sus fronteras culturales. Y este conflicto fue tremendo. Un conflicto entre el evangelio de la gracia y los elementos culturales de la ley. Y en aquel tiempo, muchos judaizantes, y aclaro la palabra judaizante, eran judíos convertidos a Jesucristo, pero que trataba de imponer la religión y los conceptos de la ley a todos aquellos que no eran judíos. Entonces encontramos este conflicto. Los judaizantes querían seguir viviendo bajo los preceptos de la ley,
aun cuando reconocían que Jesucristo era el Mesías, no habían entendido todavía el verdadero significado de la gracia. Ahora, eso se respeta. Si tú quieres seguir viviendo en esa manera, ya tú. Pero cuando tú tratas de imponerlo a otro, ahí hay problema. Entonces, los judaizantes no solamente querían seguir viviendo bajo sus preceptos de la ley, sino que intentaban imponerlo a aquellos que no eran judíos, los llamados gentiles. Toda persona, información para los que no están al tanto con nuestros términos o los términos de la Biblia, un gentil era una persona que no era judía, no era de esa nacionalidad. Y para los judíos, los gentiles eran inmundos, eran perros. Así que ellos no podían disfrutar ni tener las bendiciones que ellos se merecían. Así que los gentiles que recibían a Cristo como Salvador, entonces los judaizantes querían también imponerle la ley de Moisés. Ahora, fíjense una cosa importante. A ellos, en este caso, a los judíos, se les hacía muy, pero muy difícil entender que eran totalmente libres en Cristo. ¿Por qué? Bueno, lo que ya he dicho anteriormente, toda una vida dentro de una formación de ley. Para ellos, su chip mental era, debo hacer. Es decir, las obras. Debo hacer cosas para poder obtener esto. Eran primero las obras que la fe. Y les costaba entender ese lenguaje. Estaban acostumbrados a recibir la justificación por medio de las obras. Y les parecía ahora imposible que por el hecho de haber creído en Jesucristo recibieran la completa justificación. La justificación para ellos consistía en el cumplimiento de sus obras, mientras que la justificación en Cristo consistía en creer en Jesucristo, en lo que Él había hecho, bendito sea su nombre para siempre. Fíjense la gran diferencia. En la ley la gloria es mía porque yo me esforcé para eso. Yo traje el corderito, yo traje la palomita, yo traje esto para el sacrificio, me merezco esto. En la gracia en Cristo Jesús, bendito el nombre del Señor, la gloria siempre va a ser de Cristo, quien fue quien realmente hizo lo posible para que yo fuera redimido. Cuando usted ve el capítulo 15, yo no sé cuántos hicieron la tarea, pero cuando hablé de esto en la conferencia anterior, les dije que leyeran y analizaran el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este legalismo llevó a la iglesia ¿a dónde? A reunirse para llegar a un acuerdo. Ese concilio se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén y fue precisamente para resolver el problema de los judaizantes y sus imposiciones a los gentiles. Querían seguir imponiendo cargas a los nuevos creyentes en Cristo. Estos que no eran de la misma nacionalidad. Ese capítulo es un capítulo exitoso, maravilloso. Ese capítulo 15 de Hechos es una puerta inmensa a la libertad. Y el Espíritu Santo estaba allí porque si el Espíritu Santo no hubiese estado allí, la iglesia no fuera iglesia. Hubiese sido un grupo que se hubiese quedado allí en las fronteras de Israel. Pero el Espíritu Santo guió a los apóstoles a ordenar a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Y en la negociación, diría yo, bueno, quedaron unas 3 cosas que se le imponían a los gentiles. En nuestros días, es importante llegar a nuestros días. ¿Qué ha pasado con eso en nuestros días?
Estuve repasando un libro que leí hace algunos años. En su momento ese libro fue un verdadero boom. El despertar de la gracia, por Charles Swindoll. Si usted puede comprarlo, si lo consigue, recomiendo su lectura. El despertar de la gracia, Charles Swindoll. Y en una parte del libro, el autor se refiere a la pregunta, ¿es riesgosa la gracia? Pregunta él. Y él mismo se responde y dice, por supuesto que lo es. Ahora voy a decirle por qué él hacía esta pregunta, daba esta respuesta con el siguiente planteamiento. Decía Swindoll, estoy bien consciente de que este tema de la gracia es realmente controversial. Especialmente cuando estoy proclamando un nuevo despertar a la libertad de los creyentes que tenemos en Cristo. Escucha bien esto, es interesante. Algunos tomarán lo que escribo y harán locuras, libertinaje. Otros leerán equivocadamente lo que digo, me citarán fuera de contexto, me malinterpretarán y acusándome de preocuparme muy poco por la santidad de Dios, porque dirán que le doy a la gente la libertad de pecar. Por otro lado, algunos de los que viven en la carnalidad me agradecerán por aliviarlos de la culpa, porque me malinterpretan, pensando que está bien que continúen en su estilo de vida liberal y despreocupado. Aparecen por todos lados, escuche bien, aparecen por todos lados tanto los que abusan de la gracia como los que la matan. Ya usted, en esto que está diciendo este muy reconocido autor cristiano, nos está planteando que el tema no es tan fácil. Y es porque no es un tema que estamos discutiendo hoy. Tiene antecedentes históricos de conflictos. Y en la actualidad, este libro fue por ahí de los años 80, estoy hablándoles, pues había también esa alta sensibilidad acerca del tema de la gracia de Dios. Así que encontramos cristianos legalistas que imponen a la gracia salvadora ritos, imponen normas que ellos consideran necesarios para la salvación. Y obviamente, para los más nuevos en esta iglesia, no saben que nosotros venimos de la práctica de ritos y normas que alguna vez, y esta era una gran inquietud, preguntábamos acerca de ¿esto es necesario hacerlo? Preguntábamos. Porque si no es necesario hacerlo, ¿para qué lo hacemos? ¿Qué deja eso como capital para la vida cristiana? ¿Es eso literal lo que dice la Biblia? Escucha bien. ¿Es eso literal? Es decir, ¿debe hacerse tal y cual? ¿Es eso cultural? Recuerden que la Biblia no fue escrita en Valle de la Pascua, ni en Calabozo, Estado Guárico. Es en un contexto cultural diferente al nuestro, en idiomas diferentes al nuestro. Así que hay conflictos que la gente quiere traer una cultura de allá para acá. Voy a hacer un comentario aquí entre paréntesis. Hay iglesias que quieren bailar judío, hablar judío, cantar judío, vestirse como los judíos. Señor, eso es con ellos allá, esa es su cultura. Son cosas diferentes. Nosotros tenemos que ir a lo que universalmente fue escrito, es decir, para la iglesia en general. Yo pregunto esta mañana,
Son requisitos para la salvación el dar diezmos, el ofrendar, el congregarse, el servir en el ministerio local. Incluso el bautismo atañe a la salvación, el participar de la cena del Señor o incluso orar. ¿Eso tiene que ver o es necesario practicar todas estas cosas para la salvación? La respuesta es no. Y estoy viendo caras largas. Porque si usted da buenos diezmos, está salvo, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Si ya te bautizaste, gloria a Dios, te vas para el cielo. Si oras mucho, te vas para el cielo. Voy a plantearles una cosa. Todo lo que he mencionado no te va a salvar. Lo que sí te puedo decir es que si tú eres salvo, todas esas cosas son consecuencia de tu salvación. El amor, ¿qué dice la Biblia? Hablando el apóstol Pablo, el amor todo lo soporta. Es decir, el amor es una fuerza poderosa. Tu amor por Cristo Jesús te puede llevar hasta dar tu propia vida por Él. Entonces todo esto es un resultado de la gracia de Dios en mí. Entonces cuando tú das tus diezmos, tú no los das porque oye, a lo mejor el Señor, me pongo en la buena con el Señor con este diezmo que llevo, gloria a Dios, este chequecito. Incluso voy a dar estos buenos diezmos para que el Señor me dé más. ¿Por qué? Porque tu intención, tu actitud no es la correcta. Cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas, tú lo haces por amor. Lo haces no por una imposición. Lo haces porque estás agradecido. Cuando tú oras porque hay una acción de vida en ti que quiere estar con Cristo. La oración no es el resultado de un programa. La oración es el resultado de una vida de intimidad con Cristo Jesús. Cuando tú eres salvo por gracia, pero tú quieres estar más en la gracia. Cuando tú eres salvo porque Cristo te salvó. Entonces tú quieres hablar más con Cristo. Es decir, todas esas cosas son el resultado de la gracia de Dios en tu vida. Nos encontramos con muchos cristianos que ponen una serie de cargas, las cuales relacionan con la salvación. Rezos, misas, formas de vestir, doctrinas como la obligación de guardar días. Todas estas cosas las dan como un complemento para ser salvo. Si eso fuera así, entonces llegamos a la conclusión de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue insuficiente. Y Cristo es un mediador suficiente, diferente a Melquisedec. ¿Recuerdan ese pasaje que leímos en Hebreo? Nosotros salimos de muchas normas y de muchos ritos que respetamos a quienes lo hacen. Esta iglesia no es intolerante, aquí respetamos eso. Y el proceso nuestro para superar esas cosas fue un proceso interesante, natural. Aquí no hubo desbandadas no, se fue respetando a las personas que quisieron seguir. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, querían colocarse su velo. Tranquila, siga cubriéndose. El Señor es el que le va a mostrar. Hubo una resistencia, pero una resistencia, digamos, acogida a su iglesia, quizás orando ellos. Y llegamos a puntos importantes. Yo creo, hermanos, que una iglesia de cambios debe asumirlos de esa manera.
Por eso nos resistimos, como dije anteriormente, a los cambios. Y nuestros cambios en ese sentido fueron procesos que nos llevaron tiempo, paciencia. Yo recuerdo que algunos más impulsivos de la iglesia decían: pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Tranquilo, eso requiere tiempo, porque tú piensas a tu manera, y esto es bueno para decirlo a todos. Aquellos que han descubierto algo quieren que todo el mundo lo acepte. No, pero ese es trato de Dios contigo. No seas un judaizante, imponerle a otro lo que tú estás creyendo. Entonces queremos ser impositivos. No, es fácil aceptar lo que ya yo he creído, pero es difícil aceptar en una persona que todavía no ha tenido la iluminación eso. Así que, y eso es lo que trae división en las iglesias, cuando un grupo trata de imponer otra cosa sobre el otro. Y estos son procesos. ¿Acaso fue difícil o fácil, mejor dicho, para los judaizantes llegar a una completa claridad de la gracia de Dios desprendiéndose de toda la ley? ¿Fue fácil para ellos? No. Toda una vida formados desde niños, leyendo la ley, repitiendo la ley, aprendiéndosela de memoria, imponiendo, amenazados. Es un estado realmente difícil. Por eso es fácil para alguien que ya está iluminado, permítanme la palabra, acusar a alguien que todavía está en una situación. Están conmigo, me están siguiendo, ¿verdad? Así que yo no quiero acusadores en esta iglesia. No quiero a nadie señalando a nadie, ni a los que están aquí ni de los que están afuera. Tenemos que ser respetuosos, tolerantes y dejando en las manos de Dios la conversión y la transformación de las personas. Cuando tú haces eso, entonces te conviertes en un intolerante y muchas veces hasta un fanático, porque dale y dale todos los días para ver si esa persona se ablanda. Entonces no nos mandó el Señor a eso. Argumentación. El apóstol Pablo, ¿qué era lo que hacía Pablo? Bueno, había el conflicto entre los judaizantes que atacaban a los pobres gentiles, imponiéndole cosas, asustándolos. Pablo educaba a los gentiles. Por ejemplo, a los colosenses, una iglesia gentil, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Escucha bien, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí es gracias. Y vosotros, escucha bien, estáis completos en él. ¿Qué les está diciendo? Mientras los judaizantes le están diciendo: ustedes necesitan esto y esto para ser salvos, Pablo les dice: ustedes están completos. Usted está completo en Cristo. Usted no tiene que estar buscando más por ahí para ver si, no. El Cristo que usted recibió ha sido suficiente para perdonar sus pecados. El Cristo que usted tiene es suficiente para perdonarle hoy si peca. Pero ese Cristo es el Cristo al cual nos muestra la Biblia que es el Cristo de la gracia. Y dice el apóstol: ¿por qué? La pregunta es: ¿por qué esto? ¿Por qué ese Cristo? Y él responde: porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí se está refiriendo a los que juzgan. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Imagínense todas esas cosas que los judaizantes querían imponerle a los gentiles. Pasa eso también hoy en día. Hay algunos grupos protestantes que tienen, por ejemplo, un día que si tú no lo guardas, no eres salvo. Tú tienes que guardar el sábado porque si no lo guardas, estás perdido. Así que para ser salvo necesitas guardar un día. Y estas son las situaciones que muchas veces afectan en el crecimiento de un individuo en la fe. Creo que todos aquellos que sinceramente han recibido a Cristo como Salvador van a ser guiados por el Espíritu Santo. Van a ser orientados por el Espíritu Santo.
Y si hay alguna carnalidad, como dice el apóstol, si hay alguna carnalidad en esa influencia poderosa de la gracia de Dios, tú vas a orar. Y el Señor va a ir trabajando con tus emociones. Todos nosotros, escucha bien, todos nosotros tenemos debilidades. ¿Hay alguien aquí que no tenga debilidad? Sea el primero en lanzar la piedra. Todos tenemos debilidades. La diferencia es que mi debilidad es diferente a la tuya. Donde tú eres débil, yo soy fuerte. Pero donde yo soy débil, tú eres fuerte. Por eso dice la Biblia que debemos sobrellevarnos los unos a los otros. Porque cuando yo, por mi debilidad, el fuerte en esa área me levanta. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que vernos y ayudarnos. Dice la Biblia que hay que sobrellevar ¿a quién? Al débil en la fe. Y que en la iglesia, escucha bien, en la congregación, en la reunión, hay diferentes tipos de creyentes. Hay creyentes muy espirituales, hay creyentes carnales, sí señor. Hay creyentes que son muy racionales, muy lógicos. Pero es allí precisamente donde la contribución, la colaboración, la comprensión, el amor nos va a permitir sobrellevarnos los unos a los otros. Quiero terminar con otro aspecto. Hablamos del legalismo, que es un extremo, que quiere que las cosas sean así y que en este caso en la gracia, que es libertad, te imponen ciertas cosas. Pero está el otro extremo. Por eso hablo del mal entendido de la gracia. Este es el extremo del abuso de la gracia. Y es que ya en los tiempos del apóstol Pablo habían abusos. La gente abusaba de la gracia de Dios. Algunos llegaron a mezclar en el principio gracia con legalismo. Entonces ahora también encontramos que algunos intentaron abusar de la gracia de Dios, ambos en un mismo contexto histórico, es decir, un mismo tiempo. Y entonces nos encontramos con dos elementos importantes, que es la gracia y liberalismo o libertinaje. Cuando hablamos de libertinaje estamos hablando de abuso. La gracia está entonces entre el extremo de imponerle cosas a algo que no lo necesita y por el otro lado está el abuso o libertinaje. Un mal entendido de la gracia. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia o parte de la iglesia, porque no podemos generalizar, abusiva. Un mal entendido de la gracia de Dios, la iglesia de Roma. Escribe a los Romanos, capítulo 6. Les pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Había un conflicto en la iglesia de Roma. Por eso es interesante leer las cartas eclesiásticas, porque cada iglesia tenía un rollo. No sé cuál es el rollo del Centro Evangelístico Peniel. Pregúntale ¿cuál es el rollo nuestro? La iglesia de Corinto era una iglesia verdaderamente extraordinaria, una iglesia donde se movían los dones del Espíritu, pero era una iglesia carnal, una iglesia loca. Un día de esto vamos a desarrollar una conferencia que se llama La Iglesia Loca. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia loca. Era una iglesia carismática, de manifestación de dones, pero una iglesia carnal, donde ocurrieron pecados increíbles. La iglesia de Roma tenía otra cosa. Su rollo era una perspectiva errónea de la gracia de Dios.
Póngase en el contexto de la ciudad de Roma, la capital de un imperio. La sociedad, escucha bien, la sociedad más avanzada de su tiempo. Pero también era una sociedad licenciosa. La historia de los Césares son historias horribles, de intrigas, asesinato, lujuria, homosexualismo, fiestas donde mezclaban la adoración con el sexo o la sexualidad. Es una sociedad corrompida. Bueno, ahí nace la iglesia. ¿Qué les parece? En medio de todo ese ambiente terrible. Así que las tentaciones eran fuertes. Pablo está diciendo que donde abunda el pecado, y por ahí ellos agarraron. Mira lo tremendo que es eso. La gente agarra lo que le conviene. De lo que yo estoy predicando hoy, no digo nada. Más bien hoy debemos decir: al que le caiga le chupa. Es decir, si te cayó es porque lo necesitaba. Los romanos agarraron la parte del mensaje de Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces ellos dijeron: ay papá, más gracia, más pecado. Ellos sacaron su cuenta. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol, ante esa parte de la argumentación de él. Lo tomaron por donde no era. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Están equivocados, le decía el apóstol Pablo. Están malinterpretando la gracia de Dios. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, los que mueren en el pecado, ¿cómo van a seguir viviendo en el pecado? Ni en la ciencia ficción pasa eso. Hay un rompimiento. Si tú eres un hijo de Dios, tú aceptaste a Cristo y renunciaste al pecado. Hay una declaración común, clásica, de la gente cuando se va a bautizar: muero para el mundo y vivo para Cristo. Y si moriste para el mundo, ¿por qué sigues en el mundo? Si ya decidiste morir al mundo, al sistema de cosas, ¿por qué sigues viviendo en él? Me estoy aclarando, ¿verdad? Algo así era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Hay gente que dijo eso una vez, pero sigue insistiendo vivir según las normas de este mundo. Y eso no es así. Esa es una vida doble. Y el Señor no quiere vidas dobles. El Señor quiere vidas únicas. Dios en esto quiere ser exclusivo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces no podemos seguir viviendo según las corrientes y las normas de este mundo. En idolatrías, en fornicaciones, en adulterios, en chismes, en amarguras. No, porque dijimos un día que moríamos a eso. Regresar a eso es sencillamente dejar de un lado la gracia de Dios para vivir según nuestros caprichos o preceptos, o como decimos los venezolanos aquí groseramente, como nos da la gana. Este mensaje es duro. Leía a William Barclay. Y William Barclay, este teólogo y comentarista de la Biblia, ya fallecido, recrea esto. Él hace algo como imaginario, ¿no? Pero imaginario en la forma en que lo hace, pero el contenido es bíblico. Y él se lo imagina en la discusión, en una discusión que surge de este gran dicho que apareció al final del capítulo 5, cuando el pecado se hizo más abundante y grave, lo sobrepujó la gracia. Y él dice: podemos
reconstruirlo así. Él los va a llamar oponente imaginario. Acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. Y Pablo dice, y lo mantengo. El oponente imaginario dice, estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. Pablo responde y dice, eso es. El oponente imaginario dice, pues entonces sigamos pecando. Cuanto más pequemos, más abundará la gracia. El pecado no importa, porque Dios lo va a perdonar de todas maneras. De hecho, aún podríamos decir más, que el pecado es algo excelente, porque ofrece a la gracia una oportunidad de manifestarse. La conclusión de tu razonamiento, dice el oponente imaginario, es que el pecado produce gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que produce la cosa más grande del mundo. Ahí termina la ilustración. ¿Qué revela eso? ¿Qué dice eso? Que los romanos tenían un mal entendido de la gracia. La gracia, escucha bien, no es una licencia para pecar. Así que la respuesta de Pablo es esta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí parece que la puerta se cierra. ¿Por qué viene el pecado? Oiga, yo voy a tratar de terminar hoy. No voy a poner una segunda parte. ¿Por qué pecamos? ¿De dónde viene el pecado? ¿Por qué pecamos? Es la gran pregunta. Hay que leer a Santiago para saber por qué pecamos. Santiago no lo dice de un externo. Habla de lo interno. De nuestra propia concupiscencia. Léase Santiago capítulo 1. Todos nuestros pecados se los achacamos al diablo. Pero realmente es nuestra naturaleza que está expuesta. Entonces, la tentación viene, escucha bien. Toca tu puerta, la tentación toca la puerta. Y la tentación va a venir por la parte más débil. Donde seamos más débiles, por allí va a venir la tentación. Si es la codicia, el amor al dinero, si es el orgullo, si es la sexualidad, si es la lógica humana, es decir, te la lanzas de filósofo, te la das de filósofo y siempre estás buscando las 5 patas a la Biblia, el enemigo te va a poner por ahí. En fin, va a venir a tentarte. Ahora, ¿de quién depende que tú caigas en pecado? ¿Del diablo o de ti? Ay, la cosa está fuerte. Está fuerte la cosa. ¿De quién depende de que yo, José Hernández, para no meter a más nadie en este rollo, de quién depende de que José Hernández peque? ¿Del diablo o de José Hernández? Por favor. No es que soy un abogado del diablo, pero al pan, pan y al vino, vino. Él es el tentador, así lo llama la Biblia, el tentador. Él no es el que lo hace. Él anima para que ocurra. Pero la decisión es tuya. José fue tentado allá en la casa de Potifar. Tremenda tentación. Un carnal por ahí no lo piensa 2 veces. Esa mujer se le desnuda, imagínate, le hace un striptease. ¿Sabes lo que es un striptease? Prenda por prenda y tal, tú sabes. Y el baile ese que hace Shakira. Muchacho, como decía mi suegro, ¡acho! Y la mujer es insistente. Hasta quiso que él hiciera el striptease también. Pues dice la Biblia que las ropas de él quedaron en las manos de la mujer. Pero él decidió no
pecar. Él dijo: tu esposo, el dueño de esta casa, me puso en autoridad que yo no voy a ofender a ese hombre, y sobre todo yo temo a mi Dios. Bendito su nombre para siempre. En cambio, David, en su palacio, vio de repente algo así como que le llamó la atención. El tipo estaba medio filosofando la vida, la guerra, el reinado y tal. Y de repente dice: ¿qué es eso? Agarró el binocular y dijo: esa es mía. Y preparó todo un plan. Es decir, fue hecho con completa, ¿cómo se llama eso? Premeditación. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a mandar a matar al tipo, tan, pim, pum, pan, y esta es mía. ¿Quién decidió eso? ¿Lo decidió Bexabé? ¿Lo decidió el diablo? No, lo decidió él. Ahora, vamos a ponernos en el término, usted sabe, el medio, pues ser moderado. Hay flaquezas en la vida, hay debilidades en la vida. Y puede llegar el momento cuando pecamos sin querer. No estaban todos nuestros deseos allí. Puede ser precisamente un pecado por un descuido. Pero lo importante aquí, y eso lo establece la Biblia en la gracia. Hay que leerse la primera carta de Juan, capítulo 1. Lo prevé allí. Y si alguno ha pecado, él dice primero: no pequen. Dice así, ¿verdad? No pequen. Pero luego dice: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. El que busca el pecado terminará pecando. Tomen esa frase. El que busca el pecado terminará pecando. Pero a veces usted no anda buscando el pecado y se consigue por descuido, por una circunstancia especial, se comete la falta. Pero dice que hay oportunidad de arrepentimiento del pecado y recibir el perdón de Dios por todas las veces que sea necesario. No de una manera consciente: yo voy a hacer esto porque Dios siempre me va a perdonar. Oye, morir al pecado significa que nos vamos a esforzar en alejarnos lo más que podamos de la posibilidad del pecado, de tal forma que no los cometamos a propósito. No lo deseamos. Que nuestros pecados sean lo menos frecuentes, que lo más frecuente sea nuestra relación, nuestra intimidad con el Señor. Estoy concluyendo diciéndoles que tenemos que estar conscientes que mientras estemos en este cuerpo mortal, en esta naturaleza caída, habrá pecado. La carta de 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero luego dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otro espacio, el apóstol Pablo nos advierte sobre quienes abusan de la gracia, pensando que pueden engañar y engatusar a Dios, usando algún tecnicismo o alguna argumentación bíblica, legal. Al parecer, algunos piensan que son más listos que Dios. Pero no es así. No es así.
debemos tener cuidado en la manera en cómo administramos la gracia de Dios. La Biblia dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Y esto es fundamental. Yo creo que hoy, este día, podemos mencionar una tercera cosa: legalismo y gracia, abuso de la gracia, pero también podemos llegar a otra tercera cosa: creernos que somos tan malos o hemos sido tan malos que la gracia de Dios no es suficiente para nosotros. Hay gente todavía, incluso en la iglesia, cristianos, que todavía acumulan culpa, dolor, ya habiendo sido incluso perdonados, libres, pero siguen siendo esclavos de sí mismos. Por parte de Él ya los ha hecho verdaderamente libres. Hay gente que todavía no es feliz aún estando en la gracia, ¿sabes? Hay gente que todavía no es libre aún estando en la gracia. Y lo conversamos ayer, Esther y yo, de gente que tiene acumulación de amargura por su pasado. Me contaba un caso de una anciana, ya en su tiempo de muerte, una mujer cristiana amada por mucha gente. Toda su vida fue esclava, aún después de haber recibido la gracia de Dios. ¿Y sabe de qué era esclava? De un tremendo resentimiento, una gran amargura contra sus padres. Imagínense, como 90 años tenía la doña. Toda su vida con esto, aún después de haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Jesús dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La Biblia habla de una libertad verdadera. Así que este día es un día de liberación y sanidad por la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente para perdonar tus pecados y hacerte la persona que Él quiere que tú seas. No podemos ser hijos de Dios y vivir infelices, porque la gracia de Dios lo que trae es felicidad, es libertad. Y el Espíritu Santo nos ilumina cada día a que así sea. Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, presentó retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Ciudad Online, transmitiendo vida.